falta para el Barcelona. Ignacio Solozábal ya con el balón controlado. Enviando sobre Davis. Este hacia Epi. Civilio espera, lanza a Epi desde fuera, primera canasta. Desde lejos lanzó Epi, gana el Barcelona 2-0. Canasta de Epi lanzando desde bastante lejos. Lo que podría ser el año próximo, por ejemplo, jugada de 3 puntos. Sobre los 6.25 lanzó. Esta penetración ha permitido a Gilardi, otro de los hombres peligrosos del Banco de Roma, empatar al conseguir su primera canasta. 2-2. Con Davis sobre Solozábal. Bloqueando bien Davis. Al igual que Epi. Ahí tenemos a Davis dentro. Perdió sin embargo el control de la pelota. Se lleva el balón Larry Wright. Y al final logró salvar de una forma inverosímil el equipo italiano la situación. Y personal de Polesello. Primera falta personal de Polesello, el número 11 del conjunto italiano. Así que ahora en el centro de la imagen. Epi sobre Solozábal. Marcado por White. De nuevo hacia Stark. Stark sobre Civilio. Vamos a ver Civilio en su primer lanzamiento. El Hierro se llevó la pelota, pero el rebote para Davis que falla también. La lucha bajo tableros es impresionante en estos primeros instantes del partido. Gilardi hacia Roy con el pase a Polesello. El propio Polesello que intenta llevarse el rebote, pero el balón se lo roba Civilio. Y Epi. Canasta de Epi. Y personal de Solfrini. Canasta de Epi y primera falta personal de Solfrini. El conjunto italiano ha cometido ya 2 faltas personales, todavía ninguna. El Barcelona en el minuto y 28 segundos que llevamos de partido. 4-2 para el Barcelona, primer lanzamiento de tiro libre. Canasta de Epi, que ha conseguido hasta el momento 2 tiros, 2 encestes y su primer tiro libre. 1 minuto y medio de juego de la primera parte, 5-2 para el Barcelona. Con Wright. Stark intentaba elevarse el rebote. Tocó la pelota y Davis finalmente el que mandó a Solozábal. Ahí está, penetración de Solozábal y canasta de Solozábal. El base del conjunto barcelonista. Wright apretando, personal de Solozábal. Primera. Ambos conjuntos están defendiendo al hombre con los mismos emparejamientos previstos desde antes del partido. Solozábal con Wright, Epi con Gilardi, Davis con Kia, Civilio con Solfrini y Stark con Polesello. Ahí está Gilardi tratando de eludir el marcaje de Epi. Wright siempre con Solozábal. Media vuelta de Solfrini, el rebote de Kea al tapón de Davis. Y subiendo la pelota Solozábal. Enviando ya sobre Epi. Ha resbalado Epi, ha pisado la línea de fondo. Y el Barcelona acaba de perder la pelota. La ventaja del Barcelona de 5 puntos, 7-2. Y Wright con el balón marcado por Solozábal. La pelota ya para Gilardi, balón para el Barcelona. Civilio ha mandado sobre Solozábal. En las alas está el que recibe y al otro lado se encuentra Epi, intercambiando la posición con Civilio. Ahí tenemos a Civilio. Algo comprometido el pase sobre Solozábal, pero logró recoger. Civilio. 2 intentos de lanzamiento de Civilio, que no ha entrado. Y Solfrini, que ha fallado bajo la canasta del Barcelona. Vamos a ver a Civilio. Y ahora, en el tercer intento, Civilio logra la canasta. Gana el Barcelona en 9-2 con 3 minutos y 17 segundos y tiempo solicitado por el preparador italiano Valerio Bianchi. Tiempo muerto, haciendo superior Epi a Gilardi, y Solozábal de momento está frenando a ese hombre que la bota y que es el del sensacional cambio de ritmo, Larry Wright. Ahí tenemos a Kea, que prácticamente no ha intervenido en juego, ni en ataque ni en defensa, y cayó la segunda falta personal de Solozábal. Segunda falta personal de Solozábal. Habrá que ir con mucho cuidado
puesto que los italianos y sobre todo este americano que juega en el banco de Roma, White, es un especialista en penetrar para provocar la personal en el hombre que le marca. Gilardi para White, ya Solozábal con él, continúa White, y White que consigue su primera canasta y desafiando el número 2 en el marcador del equipo italiano que llevaba ya muchos minutos allí. Epi, muy bien Epi, 7 puntos hasta el momento Epi, 11-4 para el Barcelona. Wright, ya Gilardi y Polesello cambiando sus posiciones. Ahí está Kea, ha entrado Kea, ha fallado Epi con el rebote también y personal de Kea. Primera falta personal de Kea. Hoy la prensa suiza le dedicaba un artículo a Kea que titulaba Baby Gorilla, haciendo referencia a la corpulencia de este jugador que con sus 2'2" tiene una envergadura muy superior a la que daría su estatura en condiciones normales. Se le fue la pelota a estar, pero el último en tocar ha sido Gilardi, balón pues para el Barcelona. Y lanzará Epi, ya sobre Sibilio. La lucha de Epi y Gilardi es épica. Y el rebote para Stark. Stark ha conseguido 2 puntos más para el Barcelona. Y el Barcelona tiene una ventaja ya de 9 puntos a favor. 13-4. Encarrilando hasta el momento muy bien el Barcelona esta final de la Copa de Europa de baloncesto, que se juega aquí en la Patinoire de Vernet de Ginebra. Con Larry, el rebote para Davis. Epi sobre Solozábal. Solozábal indicando, como ven ustedes con la mano, que se acerquen también un poquitín para recibir el pase, intercambiando algo la posición. Para Davis, Solozábal. No tenía opción ahora Solozábal. No tenía opción, se levantó, pero a media distancia. Además, hubo un jugador del Barcelona 3 segundos en la zona. Total, la pelota para el bando de Roma. Wright. Ya para Solfrini. Y al final, Kea consigue 2 puntos para el Roma. Primera canasta de Kea. Y resultado 13-6 para el Barcelona. Es un duelo terrible el que sostienen Kea y Davis, que son con 5 rebotes Davis y 4 Kea los máximos rebotadores del partido. Solozábal para Epi, ya enviando sobre Davis. Vamos a ver qué indican los árbitros. Pasos de Davis. Acaba de perder lastimosamente Mike Davis la posición de la pelota. Balón pues para el equipo contrario. Gilardi para Solfrini. Ha penetrado bien Solfrini y consigue 2 puntos más, reduciendo la diferencia. 13-8. Vuelve a perder el Barcelona el control de la pelota. Ahora balón para el equipo italiano, que del 13-4 se ha colocado en este 13-8 y dominando ahora con 6 minutos conseguidos la pelota. Wright. Volando la pelota Wright. Prueba fortuna. El rebote para Stark. Balón pues para el Barcelona. Lo sube Solozábal. Ha enviado ya sobre Sibilio. Aún no tiene posición Davis, pero la pelota la recibe para Solozábal. Solozábal indicándolo a Epi que aproveche el bloqueo de Stark. Y 3 segundos en la zona de Sibilio. Y personal, pero personal de Kea. Vamos a ver. Sí. Es la segunda de Solfrini, han decidido los árbitros. ¿Segunda? El número 13 es Solfrini. Es la segunda personal cuando lanza Epi, que mantiene... Canasta de Epi, 2 puntos más para el conjunto italiano. Y señoras y señores, ahora momentáneamente debemos interrumpir solamente la transmisión por audio, o sea la voz, puesto que desde hace algunos días no tenemos mucha suerte con el sonido. Nos han cambiado el micrófono durante la transmisión y ahora el equipo de transmisión. O sea que durante algunos instantes solamente tendrán ustedes imagen.
El sonido esperemos que llegue en perfectas condiciones dentro de algún momento. Creemos que ya estamos en condiciones de volver a hablarles. Atención a Control ¿Sí? Central de Madrid. Nos gustaría que nos dijeran algo a través de los auriculares, por si las cosas están llegando bien o no. De acuerdo, muchas gracias. El resultado hasta el momento 17-8 para el Barcelona. 17-8 para el Barcelona, cuando es castigado Stars con falta personal. Primera falta personal de Stark. Lanzamiento de banda para el Banco de Roma. Con Wright. Wright ha enviado ya sobre Gilardi. Ahí está. Polesello. Y finalmente canasta de Polesello. Marcador 17-10 para el Barcelona. Continúan pues estos apreciables 7 puntos de diferencia para el conjunto azulgrana. Epi enviando sobre Stark. Tres segundos y lanzamiento de banda para el Banco de Roma. Por el momento ninguno de los dos equipos ha realizado ningún cambio táctico con respecto ni a los marcajes ni a los sistemas que emplean desde el inicio, y esto sigue favoreciendo al Barcelona. Wright sobre Solfrini. Ha abierto mucho sobre Gilardi, pero este no ha estado acertado, afortunadamente para el Barcelona. Y el conjunto azulgrana con Sibilio. Ha habido personal de Gilardi. Falta personal de Gilardi. Es la segunda falta personal de Gilardi. Tienen 6 ya los italianos. Ahí está Davis. El rebote con Kea. Ahí está Wright. La penetración de Kea, dejando en bandeja la pelota. 12 puntos para el Roma, 17 para el Barcelona. 17-12, favorable al Fútbol Club Barcelona. Solozábal, ya para Epi. Balón para Davis, se le va la pelota a Davis de las manos. No baja a defender ahora con rapidez Davis. Y Wright. El fallo de Davis, aprovechado muy bien por Wright. Canasta y tiempo que solicita Antonio Serra, el preparador del Barcelona, que ha visto cómo la diferencia de 7 puntos ha ido reduciéndose paulatinamente hasta llegar a este 17-14, en el que Larry Wright ha aprovechado perfectamente el fallo de Davis, más que el fallo, el haber perdido la pelota. El Banco de Roma ha venido desde atrás en el marcador, ha ido remontando, ha serenado más su juego y empieza a sumar efectividad. Sus últimos lanzamientos han estado más acertados, pero hombres como Gilardi continúa con una canasta de 4, y sobre todo Solfrini, el número 13, un jugador que le costó al Banco de Roma 60 millones de pesetas hace 2 años. Un hombre que fue medalla de plata en los Juegos de Moscú y que hasta el momento tan solo lleva una canasta, aunque eso sí, ha sabido frenar a Chicho Sibilio, que no está teniendo por el momento una gran actuación y solo lleva una canasta de 5 lanzamientos. Recordemos que Sibilio en la anterior final europea jugada por el Barcelona en Roma en el 81 fue una de las claves en que el Barcelona no se hiciera con el triunfo. Ahí tenemos a Solozábal, siempre marcado por Wright. Ya hacia Stark. Los árbitros están muy atentos a todo lo que pueda ocurrir. Y ahora pasos de Epi acaban de indicar. Cuando es posible que Epi haya cometido los pasos, pero anteriormente un empujón terrible recibió. Y el que lo señaló fue el soviético Mikhail Gregoriev. Ha metido la mano a Epi, personal. Primera falta personal de Epi, a quien viene en el centro de la imagen y no está excesivamente de acuerdo con la decisión arbitral. Wright.
Marcelo ha enviado ya sobre Gilardi, que no está absolutamente afortunado. Balón para el Barcelona, continúa el resultado 17-14 para el Barcelona. 9 minutos y medio de juego de la primera parte. Emoción a raudales aquí en Ginebra. Cuando lanza Epi, no entra la pelota. El balón ahora para Solfrini. Este para Wright. Wright que lanza. Se lleva el rebote muy bien Epi. Ahora sobre Solozábal. Continúa Solozábal. Penetración de Solozábal. Asistencia perfecta para Stark. Y personal de Solfrini. Será la tercera falta personal de Solfrini. En los últimos minutos los colegiados no señalan nada y hemos asistido a un par de jugadas bastante embarulladas con golpes de uno y otro equipo sin ser sancionados. Se está preparando un cambio en el equipo italiano. Va a entrar en juego Sbarra sustituyendo a Solfrini. Sbarra, por cierto, en la fase previa, en el partido jugado en Roma, hizo un partidazo. No es este el cambio habitual que realiza Valerio Bianchini, ya que con Wright y Gilardi sí utiliza el cambio de Sbarra, pero no con uno de los hombres altos como Solfrini. En cualquier forma, pretenderá dar más movilidad a su juego. Un punto más para el Barcelona, 18-14. Segundo lanzamiento para Marcellus Stark. Y le queda un tercero y último. Preparado Stark. Anotó en su tercera oportunidad 19-14. Hemos entrado ya en la segunda parte del primer tiempo. Sbarra. Ya sobre Wright. Ha enviado sobre Gilardi. De nuevo Sbarra. Moviendo la pelota el recién entrado en la pista. Para Kea. El rebote que se lo lleva Davis. Está muy mal Kea en ataque, lanzando a canasta. Davis para Solozábal. Ahora sobre Sibilio, de nuevo Solozábal. Prueba Solozábal, canasta de Solozábal. Es su segunda canasta. 4 puntos lleva Solozábal, 21-14. Otra vez el Barcelona con 7 puntos de diferencia. Llegó a acercarse a 3 el equipo italiano. Ikea con tapón y personal de Davis. Primera falta personal de Davis. Es la quinta personal del Barcelona. 2 tiene Solozábal, una Epi, una Davis y una Stark. Hay que recordar que Davis es el hombre que más faltas personales ha cometido en esta Copa de Europa. 40 más la que lleva hoy, 41. Están lanzando Clarence Kea. Tercer y último intento, 21-15 en el marcador. Y 21-16. Y el marcador está parado. Ahora se ha puesto en marcha. Ha estado 3 segundos sin funcionar el marcador aquí en la patinoire de Vernet de Ginebra. Sibilio. Vamos a ver qué es lo que indica el árbitro. Personal de Gilardi. Será la tercera falta personal de Gilardi. 2 hombres del equipo italiano con 3 personales. Este es Gilardi, que la acaba de cometer, y Solfrini, que está en el banco, el que ha sido sustituido por Sbarra. Epi. Balón para Sibilio. Prueba otra vez Sibilio. Tampoco entra. Está mal Sibilio lanzando. Penetración rápida. Y ha habido personal de Epi. Segunda falta personal de Epi. Pero es preocupante que en los grandes partidos, en las ocasiones solemnes, para colocar un calificativo definitivo, Sibilio no encuentre nunca su forma. Ha sido sustituido ahora por Ansa, por Pedro César Ansa. Sibilio se retira con una canasta de 7 intentos. Y hay que recordar que Chicho Sibilio es el hombre que hasta el momento en esta Copa de Europa mejor había tirado en el Barcelona de fuera. 41 canastas de 78 intentos. Pero cuando llega el momento de la verdad, como es este, por ejemplo, algo le ocurre a Sibilio, que no logra encontrar
esta gran facilidad que demuestra en tantas y tantas oportunidades. 8 minutos 10 segundos para el final del primer tiempo. De nuevo el equipo italiano a 3 puntos, 21-18. Epi para Stark. Solozábal sobre Ansa. Davis. No vale la canasta de Davis. Personal de Wright. Primera falta personal de Larry Wright. Hay que tirar porque los italianos cometieron ya las 8, esta es la 9ª y tienen a 2 hombres importantes como son Gilardi y Solfrini con 3 faltas personales. Davis hasta el momento no ha conseguido ningún punto, falló sus 2 intentos en ataque, pero atención, 5 rebotes en defensa, un tapón y un rebote en ataque. Ahí tienen a Larry Wright, el hombre que fue duda en Banco de Roma durante las semanas previas a esta final, ya que se decía tenía una lesión en uno de los pies. Aquí está el soviético Mikhail Grigoriev con la pelota, mientras su compañero Konstantinos Riga estaba en la mesa de anotadores. Aquí ven ustedes a José Vendrell, el delegado del Fútbol Club Barcelona. Algo habrá ocurrido en la mesa. También dando explicaciones al preparador Antonio Serra, que se acerca ahora a la mesa de anotadores. Algo habrá ocurrido para que el juego esté detenido y los árbitros den tantas explicaciones. Valerio Bianchini se acerca también, así como sus ayudantes, hasta la mesa. Y al final 2 tiros. Las personales están correctas, los puntos de cada equipo en el marcador también. Y Davis, que lanza, anota un punto para el Barcelona, 22-18. Segundo lanzamiento, preparados por si no entra la pelota, 4 hombres para coger el rebote. Y de momento Epi, estaba preparado Epi y Epi se llevó el balón. Tensado su cuerpo como un arco. Y Stark, 2 puntos, 24-18. Qué jugada hizo Epi, entró, cogió el balón, vio que no tenía tiros, se salió de la zona y luego acabó dando una gran asistencia a Stark, lo cual demuestra la capacidad de este hombre, que no solo ve las jugadas para sí mismo, sino que sabe jugar para el equipo. Larry Wright para Gilardi. Y vamos a ver, le cae la tercera Epi. Pues sí, le ha caído la tercera falta personal a Epi. Su lucha con Gilardi es terrible. Gilardi también tiene 3 faltas personales. Pero por supuesto el más perjudicado es el cuadro de Antonio Serra, con esta tercera falta personal de Epi, lo que por supuesto le va a condicionar en su juego a partir de este momento. Un punto más, 2 ya para el Banco de Roma, 24-20. Hay que recordar que Epi es el jugador que mejor lanzamiento tiene, él tira tanto como el resto de jugadores juntos y además con acierto y el más acertado en tiros libres. Solozábal sobre Ansa. Ansa hacia Epi, pinta de Epi, ha lanzado el canasta de Epi. Segurísimo Epi en sus lanzamientos, pero cuando lanzaba Epi hubo empujón de Davis a un contrario y los árbitros han indicado la segunda falta personal de Davis. Larry Wright, 26-20 en el marcador favorable al Barcelona, que ha ido siempre delante. Wright de nuevo, ya para Sbarra, y canasta, primera canasta de Sbarra, el número 5 italiano, 26-22. Con Epi para estar, de nuevo Epi, ya para Solozábal. Ansa intenta meterse bajo el tablero, intercambia con Epi la posición, los bloqueos son constantes, se le va el balón a Epi, después también a Davis, pero pelota final para el conjunto azulgrana. Lanzará desde la banda Epi, a que ven ustedes allá al fondo, sobre Ansa. Y personal ahora, personal de Gilardi. Es la cuarta. Cuarta falta personal de Gilardi. El árbitro, que es el soviético Mikhail Grigoriev, está fijándose exclusivamente no dónde va la pelota, sino qué hacen los jugadores cuando el balón está fuera. Porque de esta forma se ha dado cuenta de la personal de Davis y ahora de la de Gilardi, cuando el balón estaba totalmente alejado. Gilardi es el máximo anotador del conjunto italiano, tanto en la Liga como en la Copa de Europa.
es un hombre que juega muchos minutos, el que mejor aprovecha los pases de Wright y va a ser sustituido por Bertolotti con el número 15. Un hombre veterano con 30 años, 2 metros de altura y 101 veces internacional con la selección A de su país. El mejor jugador de Italia en los Juegos de Montreal. Pero ya con 30 años a cuestas. Epi. Un lanzamiento. Es muy importante la baja de Enrico Gilardi. Anotó el segundo Epi, marcador 27-22. 6 minutos y medio para el final de la primera parte. Con Larry Wright ya sobre Bertolotti, precisamente ha lanzado Wright, ha fallado, balón para el Barcelona. Solozábal sobre Starr, canasta de Starr. En este contraataque rapidísimo, muy bien llevado por Solozábal. Ha llevado perfectamente Solozábal la situación. Wright. 29-22 para el Barcelona. Totalmente trastocado el equipo italiano porque juega con Bertolotti en el ala y con Sbarra en el otro ala y con Kea de pívot, es decir, los hombres no están en sus posiciones. Pasos ahora de Bertolotti. Larry Wright se ha dirigido al entrenador en esta jugada, a Bianchini, como diciéndole: ¿a quién se la doy? ¿Qué hago? Porque los alas no son los que habitualmente juegan en su posición y tampoco Kea es un hombre que juegue descaradamente al pívot. Starr sobre Ancha, vamos a ver, y Ancha, intento y consecución de 2 puntos para el Barcelona a cargo de Ancha, 31-22. 9 arriba para el Barcelona, máxima ventaja, 31-22. A punto estuvo de perder el equipo italiano la pelota. Wright. Ya para Bertolotti, desde lejos, Bertolotti con el rebote, tapón perfecto, limpio de Davis, y Epi, arriba Epi, 33-22, 11 de ventaja para el Barcelona. Epi, aplaudiéndose con los demás jugadores, tiempo solicitado por Valerio Bianchini, que ve como a 5 minutos 10 segundos del final, el equipo barcelonista tiene 11 puntos de diferencia, 33-22. Es la máxima ventaja de que ha dispuesto el Barcelona cuando quedan 5 minutos para el final del primer periodo. Bianchini va a tener muchos problemas porque tiene fuera en el banquillo, ahí vemos la acción repetida, el tapón espectacular de Davis sobre Bertolotti, el contragolpe de Epi, que con 16 puntos es el máximo anotador. La cinta deja atrás los dos contrarios y básquet del mejor alero de Europa. Decimos que Bianchini tiene problemas porque tiene fuera a Gilardi y a Solfrini, al hombre de los 60 millones y al mejor jugador de Italia, Nantes. Ahora precisamente Solfrini acaba de entrar en pista. Ha entrado Solfrini con sus 3 faltas personales a cuestas, pero en la pista. A un riesgo de cometer la cuarta, pero si no el Barcelona se puede ir de ahí. El fallo de Solfrini, corte muy bueno de Ancha, pero se ha leído la pelota, Creo que incluso el árbitro ha tenido parte de culpa, porque casi le estaba bloqueando en su intento de ir hacia adelante. Wright. Solfrini ahora emparejado con Epi. El balón para Sbarra, lanza Sbarra, el rebote para el Barcelona. Starr se ha enviado sobre Ancha y canasta de Ancha. 35-22. Ganando el Barcelona de 13 puntos de diferencia. Mientras que en la parte derecha de la imagen y enfrente, pero también por la derecha, está la inmensa mayoría de los aficionados azulgranas que han venido para presenciar el partido. Es un clamor la Patinoire de Ginebra en este lado, donde están los aficionados azulgranas. En el suelo Starr. Y la personal es la de Davis, la tercera personal de Davis. El Barcelona tiene 2 hombres altos todavía en el banquillo, como son De la Cruz y Santillana, que pueden intervenir en cualquier momento. Pero Davis es el mejor reboteador del equipo, ya que en esta Copa de Europa lleva 29 rebotes en ataque, 50 en defensa y ha puesto 27 tapones. Aquí tenemos ya a Polesello, un hombre con 2,5 metros, pero que hoy está muy desafortunado.
Solamente ha conseguido una canasta Polesello y ahora este es el tercer punto que consigue. 35-23. Segundo lanzamiento para Polesello, mientras los árbitros indican a los empleados que sequen la pista en donde cayó precisamente Stark. Le queda un lanzamiento a Polesello. Va a lanzar el jugador italiano. Anotó también el segundo intento. 35-24. Ansa ya para Solozábal. De nuevo para Ansa. Davis va a bloquear Stark. Ansa sobre Epi, lanzamiento de Epi, no entró el balón, fue ligeramente corto, pero pelota para el Barcelona, se le fue a Clarence Kea el balón y pelota para el Barcelona. 4 minutos 1 segundo para el final de la primera parte. 35-24 en esta 27ª edición de la Copa de Europa de Campeones de Liga de Baloncesto. Epi, Ansa ya sobre Solozábal. Epi se viene hacia el lado más cercano a las cámaras. Ha recibido ya la pelota de nuevo Solozábal. Epi, ha pintado Epi. Solfrini se metió. Ha vuelto a meter la mano Solfrini. Y balón para el Barcelona. Solozábal. Epi. Se va hacia el lado izquierdo. Ya tiene la pelota. No le ha seguido Solfrini en esta oportunidad. Y Ansa. El rebote, vamos a ver, para el Barcelona. El manotazo que pegó a la pelota Kea fue tan fuerte que directamente el balón fuera. Lanzamiento de Ansa para Stark. De nuevo Ansa. Stark sobre Epi. A quien marca en este momento es Barra. Está haciendo un cambio en el marcaje, una zona. Está marcando el tono al equipo italiano cuando Epi ha anotado. Y cuarta de Solfrini. Para evitar caer en más personales, hizo el cambio Valerio Bianchini a la zona. De ahí que, según estuviera la posición de Epi, uno u otro se encargaran. 37-24. Es una zona que tiene bien aprendida el Barcelona, una zona que es 1-3-1 que se transforma en 2-3-3-2 con una gran movilidad y con especial dedicación a Epi, pero una zona que ha estudiado Serra en sus desplazamientos a Italia, al igual que Manolo Flores. Ahí tenemos a Kea y canasta de Kea. Los dos americanos del Banco de Roma, el Wright y Kea, con una personal cada uno. 37-26. Solozábal. Ya para Stark, intenta meterse personal de Stark. Segunda falta personal de Stark. Cambio ahora en el equipo italiano. Va a salir Tombolato. Un hombre también veterano, 29 años, con 2'3" de estatura y 16 veces internacional. Plagado pues de jugadores veteranos el Banco de Roma. Se pone ya el balón en juego. Ray marcando a sus compañeros de equipo la jugada que hay que hacer. Una cosa es marcar y la otra, por supuesto, que se resuelva tal como se ensaya en los entrenamientos y en la pizarra. De momento Ray, a su lado Kea. No se mueven los jugadores. Continúa Ray sobre el recién ingresado Tombolato hacia Esbarra. Ray, penetración de Ray, buscando la personal o la canasta, ni una ni otra. Y Tombolato que pierde, y personal de Ansa, primera. Aquí en el suelo Ansa, primera falta personal. Va a lanzar Tombolato. Dos tiros libres sobre la canasta del Barcelona. Tombolato aprovecha el primer lanzamiento para anotar un punto más para su equipo. 37-27. El rebote lo ha tocado Epi, ha tocado el balón Epi, y después de la serie de rebotes consecutivos
el Barcelona que se lleva el balón. Ansa y personal de Polesello, y es válida la canasta de Ansa, y además ha cargado con una falta personal a este hombre, Polesello. Una jugada mejor no podía existir. Personal de Polesello, válida la canasta y un punto que puede conseguir Ansa y que consigue. 40-27 para el Barcelona. De nuevo 13 puntos arriba para el conjunto que dirige Antonio Serra. Es la primera vez que el Barcelona accede a la final de la Copa de Europa de Campeones de Liga. Esbarra. Lanzamiento de Esbarra y canasta del número 5 italiano Esbarra. 40-29, minuto 46 segundos para el final del primer tiempo. Solozábal. Ahora sí está bien marcada la zona 1-3-1 al principio de la jugada por parte de los italianos. Epi. Tranquilidad en el Barcelona con Epi sobre Solozábal. Fuera de la zona Stars y Davis, pero cercanos a la línea de fondo. Para Ansa. Lanzamiento de Ansa y personal de Tombolato. Personal de Tombolato. Primera falta personal. Ansa está sustituyendo muy bien a Chicho Sibilio. Lleva 3 canastas de 4 intentos, pero además ha sabido provocar las personales del conjunto contrario. 2 tiros libres para Pedro César Ansa. Uno se ha convertido ya en punto. 41-29. Segundo lanzamiento para Ansa. Y también otro punto. 9 lleva ya Ansa hasta el momento. 42-29. Esbarra para Wright. De nuevo Wright. El que lanza se Esbarra. El rebote que se le lleva el equipo italiano con Wright. Ha metido la mano Davis y personal. Es la cuarta falta personal de Davis. Se iba ya hacia el banco. Y efectivamente va a haber cambio en el Barcelona. Se está preparando Juan de la Cruz para entrar en juego. Cuarta falta personal de Mike Davis y Juanito de la Cruz, que va a saltar al terreno, a la pista de juego. Ahí le tenemos. Davis le indicaba al colegiado soviético Grigoriev que él le ha indicado las 4 faltas personales. Le estaba señalando con el dedo. Y va a lanzar Clarence Kea. Un lanzamiento. Ahí tienen a Davis reponiendo líquidos. Un punto solo ha logrado Clarence Kea. 42-30. Entramos ya en el último minuto del primer tiempo. Con Solozábal ya para Ansa. Estar sobre Epi. Aguantando el Barcelona la pelota. Esperando la oportunidad para conseguir 2 puntos dentro de los 30 segundos reglamentarios. De la Cruz ya para Ansa. Ha lanzado Ansa. El rebote para Clarence Kea. Wright. 16 segundos para el final. 12 puntos de diferencia para el Barcelona. 42-30. Faltan 7 para que termine la primera parte. 2 segundos cuando entra Wright y canasta válida. Canasta válida de Wright prácticamente cuando se cumplía el tiempo reglamentario. Pero Wright inicialmente en esa segunda parte con De la Cruz, Ansa, Stars. Ahí está De la Cruz llevándose la pelota en el salto, pero después ha sido el equipo italiano el que se ha hecho con el balón. Decíamos que el Barcelona juega con Epi, Ansa, Stars, Solozábal y Juanito de la Cruz. Y Wright llevando la pelota ha enviado ya primera falta personal de la Cruz. Envió sobre Tombolato y ha sido la primera falta personal de la Cruz.
El marcador 42-32, 18 segundos y no se ha movido. Tombolato va a lanzar. Tendrá la oportunidad de inaugurar el marcador en esta segunda parte. Un punto para los italianos, 42-33. Segundo lanzamiento para Tombolato. Anotó también y 42-34. El Barcelona ha iniciado el segundo periodo con la zona 3-2, con que ya jugó los últimos minutos, y los italianos mantienen la zona 1-3-1. Epi va a abrir sobre Solozábal, sobre Ansa, de nuevo Solozábal para Epi. Lanza Epi, muy seguro Epi. Canasta de Epi, personal de Tombolato. Segunda falta personal de Tombolato. Y la canasta de Epi. En principio parecía que debía lanzar un tiro libre adicional, pero finalmente los árbitros han indicado que se lanzara de fondo, y así ha sido, 44-34. Han interpretado que la acción de Tombolato era posterior al lanzamiento. Larry Wright, primera canasta de Wright en este segundo tiempo. De nuevo Epi, y otra vez Epi. 22 puntos ya en la cuenta particular de Epi. Sin duda, hoy en día, el mejor alero de Europa. Ahora los italianos ya no podrán discutir si Rivas y Gilardi o si Epi. Creo que la lección de esta noche de Epi los va a dejar convencidos. Larry Wright. Tapón ahora de Juan de la Cruz. Balón para el Banco de Roma. Esbarra para Larry Wright. Bloqueando Kea. Esbarra. Se está cerrando muy bien el Barcelona. Dificilísima de pasar su táctica defensiva. Y finalmente De la Cruz entrega sin querer a Esbarra. Error en la entrega de la Cruz. Y ahora error también de Esbarra. Empatados pues. Epi sobre Solozábal. Epi pidiendo rápidamente la pelota. Y Epi le pedía rápidamente la pelota a Solozábal. Epi se da cuenta él mismo de que está en pena. Además se encontraba totalmente solo, libre de marcaje. De ahí la premura en pedirle el balón a su base. En este segundo periodo, Epi 6, Banco de Roma 4. Exacto. Sin desmerecer, por supuesto, toda la inmensa ayuda de los demás. Y el pabellón es un clamor en la parte derecha y frente a las imágenes donde están colocados la inmensa mayoría de los azuluranas aficionados que han venido para presenciar el partido. Han empezado a corear el nombre de Epi, Epi, Epi. 48-36. De nuevo cambio en el equipo italiano. Entra en juego Gilardi con sus 4 personales y se retira Esbarra. Este sí es uno de los cambios habituales en el conjunto italiano, la utilización de Wright, Esbarra y Gilardi en las posiciones de base, escolta y alero. Lanza Tombolato. El hombre que anteriormente también logró 2 puntos de sendos tiros libres. 48-37. Tercer y último lanzamiento. Para Renzo Tombolato. Anotó la tercera oportunidad. 48-38 y cambio. Se retira Tombolato y entra precisamente Solfrini, otro con 4. Ahora sí que ya Bianchini lo ve claro. Hay que jugársela al 100%. Con 4 personales, los 2 aleros titulares del equipo, no solo del Banco de Roma, sino del equipo de la selección italiana. Exactamente, ahí tenemos a Epi, personal de la Cruz. El soviético Mikhail Gregoriev indicó la segunda falta personal de la Cruz. Balón para el conjunto italiano. Ya Gilardi sobre Wright, que tendrá mucho cuidado en su juego para no cometer enseguida su quinta falta personal. Al igual, por supuesto, que Solfrini. Wright para Gilardi. Ha tocado bien ahora De la Cruz, llevándose la pelota Solozábal. Penetración, perfecto Nacho Solozábal. Ahí está el
base del Barcelona, Ignacio Solozábal. 50-38. Repetición de la jugada. Vean la rapidez, el saber llevar la pelota, la penetración y la suavidad con que deja la pelota para que penetre en el cesto. Wright. Ha encestado Wright. 50-40. Serra ha indicado a Davis que se vaya preparando y fijando en la defensa que está utilizando el Barcelona, porque va a entrar en breve en la cancha, probablemente en sustitución de un De la Cruz que se está desgastando mucho en este sistema defensivo de zona 3-2, ocupando él uno de los puestos de la parte baja. 3 personales en tan solo 3 minutos y medio ha hecho De la Cruz, y por eso Davis estará ya presto a entrar. Ancha, ya sobre Solozábal. Solozábal sobre Epi. Vamos a ver Stark, otra vez sobre Epi, buscando posición Epi con el bloqueo de Stark. De la Cruz a punto ha estado de palmear. Y finalmente Stark. Stark que se lleva la pelota y consigue 2 puntos. Sus primeros de este segundo tiempo, 10 en total. Y la penetración de Wright hace que también entre la pelota. 2 puntos para Wright. Y 52-42. Acaban de cumplirse 4 minutos de la primera parte. Solozábal sobre De la Cruz. No entró el balón, pero el rebote de Epi para Ansa. El lanzamiento de Ansa, silba el árbitro. Vamos a ver, personal del propio De la Cruz. Y ahora se va a producir el cambio. Entra Davis. Ya decíamos que De la Cruz estaba un poco pasadito de revoluciones, estaba muy acelerado en su juego. 4 personales en tan solo 4 minutos 21 segundos. Y vuelve con 4 personales también a la cancha Davis. 4 minutos y 21 segundos de juego de la segunda parte. Gana el Barcelona 52-42. Larry Wright. Ya sobre Gilardi. De nuevo Wright, penetra Wright. Ha tenido que frenarse, delante tenía a Davis. Abriendo Wright, ya sobre Solfrini. De nuevo Wright. Ha penetrado. Y personal, vamos a ver de quién, del propio Wright o de Kea. Pues no. Es la tercera falta de Solozábal. Pero Solozábal no intervenía prácticamente en la jugada. Pero el colegiado Grigoriev más vale que haya señalado la tercera de Solozábal que no la quinta de Davis. Por supuesto. Ya ha habido cambio en el Barcelona. Se ha retirado Ansa y ha entrado Sibilio. Está lanzando Wright. De momento, 2 intentos, 2 fallos. Último para Larry Wright. Anotó el último, 52-43. Vamos a ver si en esta nueva oportunidad que Serra concede a Sibilio, logra hacer un buen partido. Vamos a ver Sibilio. Lanza Sibilio. No entró la pelota. Y esto desmoraliza a Sibilio. Solfrini para Wright. Y personal de Polesello. Tercera. Fíjense ahora cuando ataque el Barcelona, porque es como si el partido volviera a empezar. Vuelven a estar los 5 titulares, vuelven los italianos a defender al hombre y con los mismos emparejamientos. Marcha atrás en todo. Pero con la fortuna para el Barcelona de que lleva 9 puntos arriba. 52-43. Y de que en los marcajes individuales hay jugadores con 4 faltas personales en el bando italiano. Solozábal para Epi. No entró el lanzamiento de Epi. Y personal, quinta de Gilardi. Doble personal para Epi y para Gilardi. Tuvieron sus más, es la cuarta de Epi y la quinta de Gilardi. La acción venía del lanzamiento anterior de Epi, donde Gilardi le dio un golpe y los jugadores ya venían enzarzados desde la zona contraria. Ha sido pues doble personal. Cuarta de Epi, quinta de Gilardi.
que debe abandonar definitivamente la cancha. El colegiado soviético Grigoriev es el auténtico protagonista del partido. Se ha convertido en el principal porque es el que lo pita todo. Y el griego Constantino Riga, que era también el principal en el partido que se jugó en la pista del Banco de Roma, se inhibió allí casi también totalmente. Y aquí está haciendo 3/4 de lo mismo. Vamos a ver quién sale para sustituir a Gilardi. De momento nadie, porque como Bianchini continúa protestando, no le ha indicado a ninguno de sus jugadores. Y ahí tienen con 4 personales, como dice el letrero, 4 fouls, a Epi sentado en el banquillo. Y Ansa en la pista. Ya que exacto, ha sido sustituido por Ansa. Una lástima porque Epi con 24 puntos iba lanzado. Entra ya Esbarra, sustituyendo a Gilardi. También se va Polesello y su puesto es ocupado por Tombolato. Vean ustedes a Epi hablando con el soviético Grigoriev. Ahí está Gilardi. No, perdón, Polesello era el que estaba allí. Gilardi ha vuelto a la pista. Exacto, ha vuelto a la pista, pero estaba Ansa ya con el cambio hecho. Pero antes de que se pusiera el balón en juego... Y ahora agarrón de Esbarra a Epi personal. Antes de que se pusiera el balón en juego, ahora se va otra vez el cambio. Entrará Ansa. Bien, no se había efectuado el cambio en el momento reglamentario, de ahí que en el momento justo se efectúe el cambio. Ya Epi sentado y Ansa en pista. Civilio para Solozábal, poniendo el balón en las manos de Stark y este dentro de la cesta. 54-43. Ha hecho honor Solozábal a ser el hombre que más asistencias ha dado en la Copa de Europa por el Barcelona con ese pase a Stark. Ahora Solozábal metió la mano, balón de nuevo para el Banco de Roma. Barra para Wright. Sobre Solfrini. Ahí está Solfrini. Primera canasta de Solfrini. 4 puntos lleva este alero. 2 en el primer tiempo y 2 en este segundo. 54-45. Un Capicúa en el marcador, que pronto podrá deshacer el Barcelona. Vamos a ver. No está Civilio en pena. Y personal de Stark. Tercera. Antoni Serra le está indicando a Civilio que mueva la pelota, que la juegue, que no se preocupe de tirar al tablero contrario, porque Civilio ya lleva una de 9. El público ahora le anima con gritos de Chicho, Chicho. Es importante que despertara con las 4 personales de Epi. Larry Wright. El rebote que se le lleva a Solfrini. Prueba Solfrini. Otra vez para Solfrini. Y ahora sí, este gancho tan cercano a la canasta. Solfrini 2 puntos más. 54-47. 7 puntos arriba. Ahora se despierta la fatiga italiana, casi muda durante todo el partido. Y Davis, canasta de Davis, que viene justo en un momento psicológicamente importante, puesto que se había colocado a 7 puntos el Banco de Roma. 56-47. Wright. Jugada normal en Wright. Y a veces también fallando. Balón para el Banco de Roma. Ha tenido un gesto poco ortodoxo Davis ahora. Afortunadamente para él no se han dado cuenta los árbitros. Ahí está Davis. Nuevo cambio en el Banco de Roma. Entra de nuevo Polesello y se va Tombolato. Se deshace el cambio que había hecho Bianchini hace apenas 2 minutos y medio. Es barra para Wright. No es esta su posición. Balón para Kea. Entra Kea. Y canasta de Kea. Se zafó Kea del marcaje de Davis. 56-49. 8 minutos justos llevamos del segundo tiempo. Aún tiene que jugarse muchísimo esta final de la Copa de Europa de baloncesto. Solozábal para Civilio.
y pasos de Sibilio, indica el griego Konstantinos Riga. Se está poniendo difícil la situación, el partido ha ganado en emoción, ya tenía, pero en emoción ahora en el marcador porque los guarismos se están acortando. Larry Wright sobre Sbarra, de nuevo Wright, que está llevando prácticamente todo el peso de su equipo. Solfrini de nuevo sobre Wright, tapón de Starr, pero aunque la pelota no entre, Riga dice que el balón ya bajaba y canasta pues para el conjunto italiano, y tiempo que solicita Antonio Serra. 56-49, a 5 puntos se coloca el banco, no, perdona, 7 puntos del Banco de Roma. Quedan 11 minutos 25 segundos y 7 puntos en el marcador que amenazan al Barcelona. Y menos mal que Larry Wright, con todo, no está haciendo el partido que corresponde a un jugador de su categoría. Ahora el marcador se ha colocado en su debido lugar. Decíamos 56-49, pero nos faltaban 2 puntos. Y eran estos 2 últimos puntos que, aunque no haya entrado la pelota dentro de la cesta, han sido válidas. Han visto ustedes a Antonio Serra de fondo y el 56-51 ya en el marcador. A 5 puntos pues el Banco de Roma. Se le fue la pelota a Davis. Esto es malo. Los nervios están atenazando a algunos jugadores del Barcelona. Ahí vemos a Antonio Serra consultando las estadísticas que le lleva a José Vendrell. Penetración y personal, vamos a ver, de Ansa, no, de Solozábal. Personal de Solozábal, es la cuarta. La situación es la siguiente: Solozábal, Epi, Davis y De la Cruz con 4 personales en el Barcelona. Es decir, las cosas están evolucionando negativamente para el conjunto de Serra. Y Larry Wright cada vez baila más, cada vez va cogiendo más ritmo, se encuentra más a gusto en la pista. Es Larry Wright en realidad el que está dando la vuelta al partido. Al igual que lo hiciera Epi en sus momentos dulces. Ahí está Kea, personal de Davis, quinta. Debe retirarse Davis. Ha sido una personal, perdonen ustedes la expresión, absurda, puesto que estaba claro que la posición era para el otro americano, para Clarence Kea. Y Davis ha cometido su quinta falta personal. Y entra De la Cruz con 4. Y entra Arturo Fernández Seara en el puesto de base. Ahí tienen a Davis, que ha debido abandonar ya la cancha con solo 3 puntos, 8 rebotes en su haber. Dispuesto Clarence Kea a aumentar su cuenta de 9, de 11, ya son 12. Y cambio de base, situación importante en el Barcelona. Seara va a ser el encargado de dirigir el equipo en sustitución de Solozábal. De nuevo Kea aprovechó sus 2 oportunidades, 56-53. 3 puntos arriba para el Barcelona. Con Arturo Seara llevando la pelota. Arturo Seara continúa para Sibilio. Ahora para Stark. Lanza Stark, no entra la pelota, tampoco el rebote se lo puede llevar Ansa, a pesar de tener el balón en la mano. Pelota para el conjunto italiano. Emoción terrible y las cosas que pintan ahora negras para el conjunto barcelonista. Serra hace bien en guardar a Epi Solozábal, porque si hay un final igualado tiene que tener a sus mejores hombres. 56-55. Le ha dado la vuelta al marcador más que el preparador Bianchini, el juego del ex profesional americano Larry Wright. Personal de Sbarra, es la segunda, y entrará Epi en sustitución de Ansa. De nuevo recordemos que Epi tiene 4 faltas personales con 24 puntos, máximo encestador del partido. Y Sibilio, penetra Sibilio, tampoco ha entrado Sibilio. Y Larry Wright, atención, por primera vez desde que comenzó el partido, el Banco de Roma se coloca por delante. 56-57. Y faltan 9 minutos y medio para que termine el partido. La repetición de esta jugada.
Un punto arriba para el Banco di Roma. Cuando el lanzamiento de Seara hace que Kea se lleve el partido. Reacción formidable del Banco di Roma y el Barcelona que se va para abajo. De nuevo Wright. 15 puntos Wright en este segundo tiempo. 56-59. 3 arriba para el Banco di Roma. Desconcierto en el Barcelona. No saben cómo penetrar. Tiran mal los rebotes para los italianos. Y Larry Wright en plan profesional. Stark, personal de Kea. Es la segunda falta personal de Clarence Kea. Y recordemos, ahí está Serra, que Wright, el hombre que ha revolucionado el partido, que le ha dado la vuelta al marcador, solo tiene una falta personal. Larry Wright, la libélula de ébano, como le llaman en Italia, el hombre que fue campeón de la Liga Profesional Americana con el Washington Bullets, es el que está dando la vuelta al marcador. Epi. Anotó Epi, canasta de Epi. A pesar de los nervios, a pesar de lo mucho que se juega, Epi siempre con la tranquilidad que le caracteriza. Solfrini con el rebote. Canasta para Solfrini. Canasta para Solfrini. Quinta de Solfrini, quinta personal de Solfrini en el bloqueo a Sibilio. Cuando salió por detrás de Poleselo metió la mano y Solfrini abandona la cancha con 8 puntos en su haber y 5 faltas personales ya. Y de nuevo Tombolato a la pista. Tombolato con 2 personales y 5 puntos. Ahí tenemos ya a Solfrini, que en este segundo tiempo ha conseguido 3 canastas. Epi para Sibilio. No se atreve ahora, sí, Sibilio. Bien. Primera canasta de Sibilio en el segundo tiempo. Serán 2 de 10. Larry Wright. 60-61. 1 arriba para el Banco de Roma. La pelota para Kea. Para Tombolato, ha metido la mano de la Cruz. Jugándose casi la quinta personal al meter la mano de esta manera. El corazón ha empezado a funcionar un poco más rápido al meter la mano de la Cruz de aquella manera. Ahí está Epi y personal de Esbarra. Tercera falta personal de Esbarra. Y tiempo que solicita Valerio Bianchini. El partido es terrible en los últimos minutos. Bianchini solicita este tiempo muerto. Gana todavía el Banco di Roma. 60-61, faltan 7 minutos y 45 segundos y desde hace 1 y 57 segundos y por única vez el Banco di Roma manda en el marcador. El Barcelona cuando menos parece que ha conseguido contener la furia del conjunto italiano, que con los lanzamientos de Wright y los rebotes de Clarence Kea había dado la vuelta al resultado. Un Barcelona que, recordemos, llegó a dominar a falta de segundos para el final del primer periodo por 40-27, 13 puntos de ventaja. A partir de ahí, y después de estar muy igualado durante mucho tiempo, el segundo periodo en una ventaja favorable al Barcelona de 10, ha llegado esa reacción de la mano de Larry Wright. 23 puntos, que contra los 24 de Epi son los 2 máximos anotadores del partido. Ahí está Epi, desde la esquina, sin lograr el acierto de la canasta. De nuevo Larry Wright, 1,84 m, y ya con 29 años. Pero hoy está luchando lo indecible para que lo que él quiere, la renovación del contrato con una suculenta cantidad, sea un hecho. Bertolotti solo se encontraba solo Poleselo y ha aprovechado perfectamente su solitud bajo la cesta. 60-63. Personal de Poleselo sobre Epi. Epi ha sido el protagonista de la mayor parte de las personales de los jugadores italianos. Cuarta de Poleselo. Y atención, porque Bianchini entra en la pista protestando. Esto debía ser técnica, ya lo ha hecho en repetidas ocasiones. El árbitro italiano, también hay discusiones con el segundo del conjunto italiano, Tifoso.
Y aquí se ha visto la tranquilidad y el profesionalismo de Larry Wright, que ha sido él mismo el que ha ido hasta la banda para indicarle a su entrenador que se fuera al banquillo. Epi. Y eso que le llaman a Larry Wright el loco de Luisiana. 61-63. Y al final entró. 62-63. 7 minutos justos para que termine el partido. Wright, el rebote para él mismo. Le ha quitado Epi. Han chocado Epi y Kea. Se ha hecho daño Epi. ¡Qué entrada le ha hecho Kea! ¡Qué rodillazo! ¿Cómo le ha entrado? Es una entrada impropia de un jugador de baloncesto lo que ha hecho Kea con Epi. A pesar de que Kea ha hecho el teatro de llevarse las manos a la cara, y vean, es teatro, se está riendo por debajo. ¡Qué entrada le ha hecho Clarence Kea a Epi metiéndole la rodilla! Véanlo, vean cómo le entra con la mano y con la rodilla, lo derriba. Como dice Serra, qué bestia es este jugador en unas declaraciones recientes que realizó diciendo la fortaleza física de Kea, pero a veces la utiliza de forma negativa. Vean cómo sale Epi, vean qué entrada con la rodilla agachándose a por él. Claramente se ha visto en la segunda repetición la rodilla izquierda cómo impactaba en el cuerpo de Epi. Y son 202 centímetros y 110 kilos, además con movimiento acelerado, los que ha soportado Epi. Empate a 63. Oportunidad para el Barcelona para colocarse un punto arriba. De momento se perdió, pero continúa con Seara. Creo que más emoción imposible. Epi. Lanza Epi. No entra el balón. El rebote intenta llevárselo el propio Epi. Pero no ha sido así. Pelota para el banco de Roma. Epi está hecho un gladiador hoy. Está luchando contra los romanos. ¿De qué manera? Larry Wright. Empate a 63 en estos momentos. Wright. Para Bertolotti. De nuevo Wright. Les quedan 10 segundos de posesión de balón. Esbarra para Bertolotti. Lanzamiento, tapón ahora de la Cruz. Pero se ha llevado la pelota Kea y personal de Stark. Es también la cuarta falta personal de Stark. Y aún faltan 6 minutos y 8 segundos para que termine el partido. Y según cómo van las cosas, nos da la impresión de que Manolo Flores, el segundo entrenador del Barcelona y hombre casi ya retirado, deberá saltar a la pista. Hoy Manolo Flores, que está inscrito en la Copa de Europa como jugador número 10 del Barcelona, se ha vestido de corto y está en el banquillo para disfrutar de la emoción del juego como jugador y no como segundo entrenador con sus compañeros. Pero como él decía, ojalá salga, pero porque ya está el partido sentenciado. 63-65 en este momento. Con Sibilio para Epi. El balón para estar muy comprometido, estaba muy marcado. Y Larry Wright, cuidado Epi que tienes 4. Y personal ahora de Sibilio. Era el único que podía hacer falta personal. No tiene ninguna. Primero de Sibilio. Pero Epi muy inteligentemente dejó que penetrara porque si no hubiera sido su quinta falta personal. Larry Wright se ha ido doliendo del muslo derecho, la pierna derecha parece ser, ahí tiene la acción repetida, la estábamos viendo. Lanza Polesello. ...63-65... Dos le quedan. Anotó 63-66. Doble cambio en el Barcelona, van a entrar Anstra y Solozábal. Y también anotó ahora 63-67. Efectivamente, Anstra y Solozábal ya preparados junto a la mesa de anotadores. Seara para Epi, Seara. La máxima ventaja que ha llegado a tener el equipo italiano. 4 puntos arriba. Epi. Sobre de la Cruz. De nuevo Epi. Y pase. Si no tira Epi en el equipo que está actualmente en pista, difícilmente lo hace cualquier otro. Tiempo muerto solicitado por Antonio Serra.
no solo va a hacer el cambio, sino que va a tener que cambiar la estrategia. Porque con 5 minutos y medio que quedan, 4 puntos en contra y pelota de los italianos, las cosas se empiezan a complicar. Y además, Solozábal, Epi, Stark y De la Cruz con 4 faltas personales. El pabellón es un clamor. Ahí tienen a los jugadores de Banco di Roma rodeando a Valerio Banchini. La ascensión de este equipo, como decimos, ha sido meteórica. Un equipo que se fundó hace 12 años y que ha ganado en este breve tiempo de la tercera división. Pasó a campeón de Italia y está aquí en la final. Y a 5 minutos y medio, si no cambian las cosas, de pasar a la historia. Y al igual que en el primer tiempo eran los aficionados italianos los que habían embudecido, poco a poco lo están haciendo ahora los barcelonistas, que ven cómo su equipo, de llevar una ventaja de 13 puntos, está ahora perdiendo por 4. 63-67. Con Larry Wright sobre Sbarra. Otra vez Wright. Y agotando el tiempo ahora el equipo italiano. 6 segundos les quedan. Cuando Sbarra va a penetrar personal de Solozábal, quinta. Otro jugador del Barcelona eliminado. Ignacio Solozábal, que en esta su nueva reaparición ha estado apenas unos 40 segundos en la pista. Una lástima que el árbitro griego Konstantinos Riga haya indicado que Solozábal metió la rodilla ante la penetración de Sbarra, cuando al equipo contrario le quedaban 4 segundos de posesión de balón. Una demostración de lo habitual en el juego italiano. Saben controlar el balón 30 segundos en ataque, apuran la acción y resuelven con canasta, con personal. Los equipos españoles, a los 10 segundos de tener el balón en sus manos, lanzan al aro contrario o lo pierden. Sbarra, 63-68. Ya Arturo Seara está en la pista, sustituyendo a Solozábal. Ha anotado también Sbarra. 6 arriba para el Banco de Roma. 5 minutos para que termine el partido. 63-69. Seara sobre Star. De nuevo Seara para De la Cruz. Y personal de Wright. Es su segunda falta personal. Segunda falta personal de Larry Wright. Y Juanito De la Cruz, que no ha conseguido en los pocos minutos que ha estado en pista ningún punto, va a intentarlo ahora. 1. 64-69. Segundo y último lanzamiento para Juan De la Cruz. También lo aprovechó. 65-69. Larry Wright, el hombre que le ha dado totalmente la vuelta al partido, ha imprimido tranquilidad a las acciones propias y al propio tiempo ha sido el jugador que ha encestado más del encuentro en este segundo tiempo. Vamos a ver. Ansa, ya sobre Seara. Epi, de nuevo Ansa. Entra Ansa y ha taponado De la Cruz. Ha palmeado De la Cruz. Ya ha conseguido 2 puntos para el Barcelona. 67-69. De los 6, de momento 2. Faltan 4 minutos para que termine el partido. Hay mucha tela aquí todavía. Muchísima tela que cortar. Wright y las personales van a hacer lo que en tantas oportunidades decidan. Rebotes, luchas, codazos y el balón que se abre para Larry Wright y los 30 segundos para el equipo italiano. Wright para forzar la quinta de Epi y paso 3 segundos. 3 segundos. El balón es para el Barcelona y tiempo de Valerio Bianchini. Estaba ya Valerio levantado hace minutos, pensando que su equipo está ahora con el peso psicológico de que el Barcelona ha reaccionado. Veía que esta jugada no iba a acabar en canasta y había solicitado el tiempo muerto, segundo que solicita en este segundo periodo. 3 minutos 31 segundos, no se puede pedir más emoción y los dos equipos
van a demostrar lo importante que es el banquillo, porque ni Gilardi ni Solfrini están en un equipo, ni Davis ni Solozábal en el Barcelona, y todavía caerán más jugadores. Ahí tienen las banderas barcelonistas y las señoras catalanas de nuevo flameando al viento, porque se vuelve a soñar con esta final de la Copa de Europa. Terminó ya el tiempo solicitado por el preparador italiano. El juego va a continuar lanzando de banda el conjunto barcelonista. Este es el preciado trofeo que está en juego tras una temporada de dura lucha por todas las pistas de Europa. Seara, penetra Seara, abre ya para De la Cruz. No hubo entendimiento, tenía que haber lanzado el propio De la Cruz, estaba ya en el aire, y por si acaso iba al rebote, por si no entraba Epi, de ahí que el pase se fuera directamente fuera. 67-69. 2 puntos de ventaja para el Banco de Roma, con Wright botando la pelota para Esbarra. Bertolotti, canasta de Bertolotti, sus primeros 2 puntos, pero 4 arriba. 67-71. Seara para Stark, se le va la pelota a Stark. ...2:43... votando con tranquilidad a Larry Wright. 4 puntos para el conjunto italiano. Vean, siempre flexionando las piernas. Serra, que se ha hundido en el banquillo después de estos 2 fallos, se había hundido, se fue para abajo, como diciendo, parece mentira. Ha reaccionado, vuelve a luchar con los suyos, pero las cosas están muy difíciles. Y agotando Larry Wright. 5 segundos les quedan cuando lanza Wright. Wright es un hombre muy inteligente jugando al baloncesto. Ha aguantado 24 segundos la pelota, forzó incluso la personal, pero metió la canasta. Seara, ha entrado la pelota de Arturo Seara. El resultado ahora 69-73. 2 minutos para el final. Con Bertolotti otra vez enviando siempre sobre Larry Wright. Con el Seara, aguantando Larry Wright. Van transcurriendo los segundos, el tiempo corre a favor del hombre que está llevando la pelota y de su conjunto. Lanza Wright. Y otra canasta de Wright. 27. El auténtico ganador de la Copa de Europa, Larry Wright. A 1 minuto 26 segundos y las cosas continúan como van. Ansa ha abierto, pero ha habido falta personal de Poleselo. La quinta. La quinta. Otro jugador del equipo italiano que se va al banco. Quinta personal de Poleselo. Y sale Tom Polato para sustituirle. Poleselo con 8 puntos. 4 en el primer tiempo, 4 en la segunda mitad. 6 arriba para el Banco de Roma. 69-75. 1 minuto 23 segundos para el final. Ansa puede rebajar la cuenta. El Barcelona tampoco puede hacer una presión total porque tiene tantas personales en sus hombres que no puede hacer un pressing ahora en este minuto 23 que resta. Estar con 4, De la Cruz con 4 y Epi con 4. Un punto para el Barcelona a cargo de Ansa, 70-75. Pero Seara quizás debía forzar más las acciones sobre Wright, ya que en definitiva él no tiene ninguna personal. 71-75. Ahora está presionando el Barcelona. El balón es del Barcelona. Error claro, error tremendo de Clarence Kea. Y balón para el Barcelona. Hay tiempo aún para todo. Pero no, hay tiempo, pero el reloj se ha ido a 1:18 y estaba a 1:23 y nadie ha tocado el balón. 5 segundos le han quitado al Barcelona. Estábamos en 1:23 cuando Poleselo cometió la quinta falta personal. Ha sacado de debajo de su tablero Kea. Nadie ha tocado el balón y el reloj se ha ido a 1:18. Y el reloj no se podía poner en marcha hasta que otro jugador tocara la pelota. Son 5 segundos. Y antes habían sido 3 segundos en el primer tiempo que no había corrido la pelota, el reloj. Y ahora ha corrido demasiado. Y de ahí las protestas de Antonio Serra.
junto con el staff directivo del Barcelona en la mesa. Es muy fácil de comprobar, porque tienen que ver la anotación del minuto en que cayó Poleselo. Lo que pasa que en el acta se refleja el minuto entero y no constan los segundos. Pero en algunas de las anotaciones, pienso yo en un partido como este, con tanta gente como hay de la FIBA y demás en la mesa, alguno debe llevar las anotaciones al segundo. Y es fácil de comprobar porque la referencia es una quinta personal de un jugador, no es otro dato más. Y ahora 1.21, le han dado 3. Pero aún faltan 2 segundos para que se coloque en la realidad cronológica del tiempo, pero de momento 3 segundos ha ganado. La verdad es que es lo que reclamaba el Barcelona, porque los dedos de Carlos Bagué, el delegado de la sección, y de Antoni Serra eran 3, no eran 5. Ahí está Epi, ahora el reloj ya en su sitio. Ansa que lanza, Kea que pierde la pelota, Juanito de la Cruz que se la lleva y lucha entre Tom Bolato y de la Cruz. Lucha entre Tom Bolato y de la Cruz, con el árbitro soviético Mikhail Gregoriev. Qué emoción, señoras y señores, espectadores de televisión española, la que estamos viviendo en la Patinoire de Vernet de Ginebra. Seara sobre Epi, lanzamiento de Epi, canasta de Epi. Canasta de Epi, 31 puntos lleva Epi, 73-75. Y Larry Wright, un paso más atrás y hubiera sido balón para el Barcelona. Último minuto con Larry Wright, 2 puntos de diferencia para el Barcelona, para el Banco de Roma, 73-75. 6 segundos le quedan a Wright. Cuando lanza Esbarra, ha tocado Epi, el balón para Kea, canasta. Canasta de Kea, 73-77. Seara para Ansa, lanza Ansa, no entra el balón. Pasos además, pelota para el conjunto italiano. 28 segundos para el final y 4 puntos arriba, presionando Seara. Es el único que puede hacerlo con tranquilidad, puesto que solamente no tiene ninguna personal. Tom Bolato, Esbarra, balón para el equipo contrario, 15 segundos. Señoras y señores, el Barcelona está a 15 segundos de no lograr el título de campeón de Europa, de campeones de liga. Y ahora personal de Ansa. Segunda, 11 segundos faltan. Ya el público está prácticamente dentro de la pista. No vemos prácticamente a fuerzas de la seguridad, ahora sí. Ahora vemos a unos cuantos policías que se están acercando ya a los alrededores de la pista para intentar poner orden. Pero estos 11 segundos, en cuanto terminen, va a ser una invasión absoluta de la pista. 73-77. Bianchini dice que se tire, pero los jugadores dicen que de banda, están diciendo todos que se tire. El árbitro Grigoriev era el único que decía de banda. Y Larry Wright es el que ha convencido a Mikhail Gregoriev para lanzar. Y va a hacerlo Esbarra. Dos lanzamientos. Esbarra va ya por el primero. Y por si había pocas dudas, este punto acaba de colocar ya el definitivo triunfo de Larry Wright y sus muchachos, conocidos todos ellos bajo el nombre de Banco di Roma. 73-79 cuando lanza Seara. El balón para Kea. 3 segundos. Aguantando un segundo. No, falta un segundo. Invasión de pista, pero falta un segundo. Falta un segundo para que termine el partido. El marcador, como ven ustedes, 0.01. Invasión de pista. 73-79. Y una vez más, el triunfo por 3 años consecutivos se va hacia Italia. En el 82 el Squid de Cantú, en el 83 el Ford de Cantú, o sea, el mismo equipo con otro nombre, y en el 84 el Banco de Roma. Aquella gran época del Madrid que empezó venciendo en las 2 primeras, 64-65, siendo finalista el 62 y 63, siguiendo con su racha de triunfos que finalizó en el 80 al vencer al Maccabi de Tel Aviv. El Barcelona quería recoger la antorcha
ha estado a punto de conseguirlo, sobre todo en la primera parte. Después, el americano Larry Wright, el ex profesional norteamericano, ha tenido un segundo tiempo verdaderamente fabuloso. Ha anotado 17 puntos en la segunda parte y ya ha ido llevando a su equipo hacia este resultado victorioso final. Parece ser que a Epi se le ha indicado la quinta personal, al menos él se había ido a la banda, ahora vemos que lo que hace es beber agua y no sabemos este segundo cómo se va a jugar, si es que se ha señalado lucha y el salto entre dos, cuál es la decisión de los colegiados. Dada la posición de todos al lado de la zona italiana, cabe interpretar un salto entre dos, entre Kea y De la Cruz. Si es que se consigue controlar a la masa de seguidores del Banco di Roma. Y ahora terminó el segundo. Vamos a ver si la canasta de Stars es válida, aunque sea a título anecdótico. El marcador no se mueve. Continúa pues